Con su impresionante voz y melodías pegadizas, Bruno Mars conquistó a sus fans con sencillos como Uptown Funk y Just the Way You Are. Bruno fue un pilar de la industria musical, conocido por sus enérgicos conciertos y sus canciones que encabezaban las listas de éxitos. Sin embargo, recientemente desapareció de la escena pública, dejando perplejos tanto a sus fans como a la crítica. Desde hace tiempo circulan rumores de que se ha tomado un descanso musical sin explicación. Bruno Mars, ahora de 40 años, ha salido a aclarar la situación. ¿Te has preguntado por qué ha estado tan callado y cuál es la verdad? Sigue leyendo para descubrir la sorprendente razón detrás de su repentina desaparición, primeros años y raíces musicales. La infancia de Bruno Mars y su camino hacia la popularidad merecen un análisis más profundo antes de adentrarnos en los detalles de su carrera. Nacido en Honolulu, Hawái, el 8 de octubre de 1985, Peter Gene Hernández es más conocido como Bruno Mars. Peter Hernández nació en Brooklyn, hijo de padres puertorriqueños con ascendencia judía, y Bernadette San Pedro Bayo era una inmigrante filipina con ascendencia española. Bruno creció en el animado barrio de Waikiki. Su madre era bailarina de hula y su padre baterista. Se conocieron en el escenario. Bruno Sammartino, luchador profesional, fue la inspiración para que su padre le pusiera el apodo de Bruno cuando solo tenía 2 años. Bruno creció en una familia de músicos, siendo uno de 6 hermanos. Desde el rock and roll hasta el reggae, el hip hop y el R&B, sus años de formación fueron un caleidoscopio de estilos musicales. Bruno se vio profundamente influenciado por el canto y el baile de su madre y la devoción de su padre por la música de Little Richard. El estilo musical distintivo por el que eventualmente se haría famoso nació de esta fusión de estilos. Bruno comenzó su aventura musical a una edad sorprendentemente temprana. A la tierna edad de 3 años, el tío de Bruno, un imitador de Elvis Presley, lo animó a interpretar canciones de Michael Jackson y Presley. Con tan solo 4 años, Bruno ya tocaba 5 días a la semana en Love Notes, la banda familiar. Se hizo famoso en su Hawái natal por su imitación de Elvis. Un incidente de su juventud que lo marcó fue cuando se orinó encima mientras interpretaba Can't Help Falling in Love. Incluso después de este revés, la pasión de Bruno por la actuación nunca decayó. El periódico hawaiano Midweek lo promocionó como el pequeño Elvis en 1990, cuando solo tenía 5 años. Además, tuvo un cameo en Honeymoon in Vegas y cantó durante el espectáculo de medio tiempo del Aloha Bowl. A la tierna edad de 6 años, apareció en el programa de Arsenio Hall y fue entrevistado por Pauly Shore de MTV. Bruno y su familia ofrecían presentaciones con regularidad cuando él estaba en la escuela primaria, en las que interpretaban canciones de Little Anthony y Frankie Lymon. Demostró aún más su talento musical tocando diversos instrumentos, como la batería, la guitarra, el piano y la percusión. El grupo Love Notes se disolvió cuando los padres de Bruno se separaron a los 12 años, lo que provocó un cambio radical en su vida. La situación económica de la familia empeoró a medida que los negocios de su padre empezaron a flaquear. Antiguo empleado de su padre, fueron reubicados a la fuerza en zonas menos prósperas de Hawái y con frecuencia se refugiaban en su vehículo, en azoteas o en el abandonado zoológico de aves conocido como Paradise Park. Bruno demostró una notable resiliencia ante la adversidad y perseveró en su pasión por la música. Su estilo musical y su presencia escénica se vieron profundamente influenciados por el tiempo que pasó imitando a Elvis Presley. Su admiración por la forma de tocar la guitarra del ícono del rock, Jimi Hendrix, lo impulsó a aprender a tocar el instrumento al crecer. Bruno reflexionaba a menudo sobre cómo su familia de músicos y su infancia en Hawái lo moldearon hasta convertirlo en el artista que es hoy. Desde sus humildes comienzos como un niño hawaiano, hasta convertirse en el famoso Bruno Mars, de hoy un salto gigantesco en la industria musical. ¿Cómo llegó hasta allí? Como estudiante de la preparatoria President Theodore Roosevelt de Honolulu, Bruno formó parte de la banda The School Boys. Actuaron como teloneros de la nueva banda de su padre y participaron en varios conciertos, donde interpretaron éxitos de artistas como The Temptations y The Isley Brothers. Siendo aún estudiante de preparatoria,
Se hizo conocido en su estado natal de Hawái y consiguió trabajos como telonero de un famoso espectáculo de magia e imitador de Michael Jackson por $75 cada concierto. Mike Lean, director de A.R. de Aftermath Entertainment, la discográfica de Dr. Dre, escuchó la maqueta de Bruno a través de su hermana, que residía en Los Ángeles. Este fue el gran salto a la fama de Bruno. Inspirado por su talento, Lean lo invitó a visitarla en Los Ángeles en 2003. Bruno dejó el instituto tras graduarse a los 17 años para centrarse en su carrera musical. Al llegar a Los Ángeles, cuando vivía en Mansfield Avenue, quedó impactado por la pobreza y la suciedad de la zona. Inspirándose en su apodo de la infancia y añadiéndole Mars para darle un toque distintivo, Bruno adoptó su nombre artístico. Quería evitar ser encasillado como músico latino, género que la industria musical le había instado a interpretar en español, así que eligió el término out of this world, fuera de este mundo. También quería evitar que le dijeran que era de otro mundo. Trabajos de producción iniciales y contratiempos. Bruno Mars firmó rápidamente un contrato discográfico con Motown Records en 2004, tras mudarse a Los Ángeles. Desafortunadamente, debido a ese acuerdo, no obtuvo el éxito que esperaba. También intentó contactar con el representante de Will Dam, pero se topó con obstáculos aún mayores. Mars superó estos primeros obstáculos y vivió una etapa crucial en su carrera con Motown. Philip Lawrence, productor y compositor estadounidense, fue una figura clave en su trayectoria vital, a quien conoció allí. Lamentablemente, Motown despidió a Mars un año después de firmar con ellos. Inicialmente, Mars planeaba regresar a Hawái, pero finalmente optó por quedarse en Los Ángeles. En 2005, firmó un contrato editorial con Steve Lindsay y Cameron Strang de West Side Independent para sus composiciones musicales. Mars, quien había conocido a los compositores Brody Brown y Jeff Basker a través de Mike Lean, aprendió el oficio de compositor de Lindsay. Lindsay recalcó que el talento natural era solo uno de los componentes para crear música popular. Para lograrlo, había que saber qué hacía que una canción fuera popular. Aunque Mars y sus colegas tuvieron que esperar 5 años para lograr avances significativos, este periodo de aprendizaje fue importante. Mars, Basker y el hermano de Mars, Eric Hernández, fueron miembros de la banda Sex Panther durante su época de actividad. Con el tiempo, Eric se unió a la banda de Mars, The Hooligans, como baterista. Debido a problemas presupuestarios, Philip Lawrence se mostró reacio al principio a reunirse con Bruno Mars, pero Keith Harris, baterista de los Black Eyed Peas, intervino para ayudarlo, ofreciéndose a compensar a Lawrence por el costo del viaje. Lawrence, en tono de broma, pidió $5 para el autobús. Este apoyo fue fundamental, y tras un comienzo difícil, Lawrence y Mars empezaron a colaborar, a componer canciones y a soportar numerosos rechazos de las discográficas. Momentos decisivos. Aaron Bay Schuch, quien posteriormente se convertiría en el director artístico de Mars en Atlantic Records, fue presentado a él por Lawrence en 2006. La destreza de Mars con la guitarra cautivó a Bay Schuch, quien quiso ficharlo de inmediato. Debido a que Atlantic Records creía que Mars necesitaba más tiempo para madurar como artista, su fichaje oficial tardó más de 3 años en concretarse. Después de que Mars y Lawrence casi se dieran por vencidos en 2008, su suerte cambió cuando Brandon Creed los contactó. Mientras buscaba música para tocar con Menudo, Creed se topó con la canción original de Mars, Lost, y pensó que sería perfecta para la banda reunida. Tras recibir una oferta de $20,000, Mars y Lawrence decidieron a regañadientes venderla. La venta les proporcionó el capital que tanto necesitaban, lo que les permitió seguir adelante. Durante los 9 años siguientes, Creed también fue el representante de Mars. Mars era conocido como productor musical antes de alcanzar la fama como solista. Trabajó con Sean Kingston, Alexandra Burke, Adam Levine y Brandy, entre otros. Mars suele mencionar su colaboración con Flo Rida en el exitoso sencillo de 2009, Right Round, como un hito en su carrera, aunque también tuvo otros triunfos notables en sus inicios. Su álbum de 2010, Sweet 7, incluyó coros y la coautoría de la canción Get Sexy con las Sugar Babes. Además, en 3D de Far East Movement, que pertenece al álbum Animal, Mars participa como cantante.
En 2009 contribuyó a 2 sencillos más, Love, el debut de Jason Ma, y One at a Time, la iniciativa benéfica de Travie McCoy para la fundación Staying Alive de MTV. Alcanza el estrellato por tu cuenta. El ascenso a la popularidad en solitario de Bruno Mars fue realmente fenomenal. Tras una serie de colaboraciones impresionantes, rápidamente se consagró como un artista excepcional. Analicemos cómo despegó su carrera en solitario y exploremos su camino hacia la fama y la fortuna. El gran salto a la fama de Bruno Mars se produjo gracias a sus colaboraciones con otros artistas. Su trabajo en el éxito de B, Nothing on You, y en Billionaire, de Travie McCoy, puso de manifiesto su excepcional talento como compositor y vocalista. Ambos temas se convirtieron en grandes éxitos, con Nothing on You alcanzando el número 1 en la lista Billboard Hot 100 y en la lista de sencillos del Reino Unido. Este éxito no fue fruto de la suerte. Fue una muestra del talento de Mars y de su habilidad para crear música pegadiza y memorable. Mars suele reflexionar sobre estos primeros éxitos y revela un detalle interesante. Cree que si hubiera cantado la canción completa de Nothing on You, podría haber sonado a R&B, clásico de los 90, algo que no era su intención. En cambio, la colaboración le permitió destacar como artista invitado, aportando su toque personal sin eclipsar el sonido general. El 11 de mayo de 2010, Mars lanzó su primer EP, titulado It's Better If You Don't Understand. Este EP representó un hito importante en su carrera, marcando su transición de compositor a solista. Fue un paso importante para consolidar su posición en la industria musical, incluso si solo alcanzó el puesto número 99 en el Billboard 200 de EEUU. The Other Side, una canción del EP que contó con CeeLo Green y B.O.B. en su video musical, fue parte del paquete. El estatus de Mars como músico adaptable que puede colaborar con pesos pesados de la industria se consolidó aún más con este sencillo. Las exigencias del estrellato y la industria musical presentaron obstáculos adicionales para Mars a medida que su reputación crecía. Parte de su camino, superar estos desafíos, requirió que fuera resiliente y adaptable, escalando el árbol financiero. Cuanto más famoso se volvía Bruno Mars, más dinero ganaba. Según Billboard, Mars fue el 12º artista mejor pagado en 2013, con un patrimonio neto estimado de aproximadamente $18.839.681. Pero eso fue solo el comienzo. Mars ganó $60 millones entre junio de 2013 y junio de 2014, lo que lo posicionó en el 13º lugar de la lista Celebrity 100. La revista Forbes comenzó a documentar sus ganancias en 2014. Con unos ingresos estimados de $39 millones entre junio de 2016 y junio de 2017, Mars se posicionó sexto en la lista de Forbes de las celebridades mejor pagadas del mundo, lo que demuestra su creciente éxito financiero. En julio del año siguiente, Forbes lo coronó como el artista mejor pagado de Estados Unidos en 2017, calculando sus ganancias en $100 millones. Con esta asombrosa suma, alcanzó su máximo histórico de ingresos anuales, lo que también lo ubicó en el 11º lugar de la lista Celebrity 100. Con ganancias de $51.500.000 entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019, ocupó el puesto 54 en la lista Celebrity 100 de Forbes en 2019. El ascenso a la fama de Bruno Mars estuvo marcado por logros emocionantes y prosperidad económica, pero también tuvo que superar obstáculos y librar batallas legales, como suele suceder con muchas celebridades. Aquí puedes conocer más detalles sobre los litigios que marcaron su historia. El incidente legal. Tras su concierto en el Hard Rock Hotel and Casino de Las Vegas, el 19 de septiembre de 2010, Bruno Mars se vio envuelto en una situación legal que no había previsto. Al observar que Mars permanecía inusualmente tiempo en un baño, los agentes de seguridad sospecharon, lo que finalmente derivó en su detención. Durante su arresto, Mars declaró haber cometido un error tonto y expresó su profundo arrepentimiento por lo sucedido. Al reflexionar sobre el incidente, admitió que le sorprendió cómo se desarrollaron los acontecimientos y las lecciones aprendidas durante este difícil periodo.
Mars logró negociar un acuerdo con la fiscalía que le permitió evitar una larga condena de prisión, a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra. Para cumplir con los términos del acuerdo, se le exigió realizar servicio comunitario e inscribirse en cursos educativos. Una vez que Mars cumplió con todos los requisitos del acuerdo de culpabilidad en 2012, las acusaciones en su contra fueron retiradas formalmente y pudo dejar atrás ese capítulo. Desde entonces, Bruno Mars no solo ha superado ese periodo de su vida, sino que también ha alcanzado mayores logros en su carrera profesional. Este incidente marcó un punto de inflexión para él, resaltando la importancia del desarrollo personal y la resiliencia en su perspectiva general. Su éxito inquebrantable y su actitud optimista inspiran a sus seguidores a superar obstáculos y a cultivar sus aficiones, lo que demuestra su talento y dedicación. Sin embargo, los problemas legales de Mars no terminaron ahí. La disputa sobre los derechos de autor del multimillonario continuó. Bruno Mars y el rapero Travis McCoy fueron demandados en un litigio presentado por Demetrius Orlandis Proctor el 28 de enero de 2014. Durante el proceso judicial, se alegó que la popular canción de Mars, Billionaire, en cuya composición había colaborado, infringía los derechos de autor de Proctor. En opinión de Proctor, la melodía de la canción era demasiado similar a una composición suya anterior. Proctor alegó que era el propietario de los derechos de autor de la música y la letra de la canción desde el 31 de marzo de 2011, a pesar de que Billionaire se había publicado un año antes, en 2010. Proctor presentó un certificado emitido por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos para una colección de cintas llamada Frisky Ball, 1 hasta 30 tapes, como prueba para respaldar su alegación. Exigió la destrucción de todas las copias de la música, acusando a Mars y McCoy de violar deliberadamente las leyes de derechos de autor. Como parte de este proceso, se eliminaron de computadoras y servidores todas las descargas ilegales, así como las copias físicas que aún estaban en circulación. En su argumentación, Proctor afirmó que los demandados habían utilizado su obra sin su consentimiento y alegó que él tenía los derechos exclusivos para duplicar y distribuir la música. Por otro lado, los procesos legales de Proctor no transcurrieron sin problemas. La solicitud de desestimación presentada por Travis McCoy fue aprobada por el tribunal, que también citó otras preocupaciones. Dado que Proctor no había notificado debidamente a McCoy sobre el caso, el tribunal determinó que no tenía autoridad para ejercer jurisdicción personal sobre él. El caso de Proctor se vio aún más debilitado por el hecho de que no reveló qué aspectos de su trabajo habían sido duplicados, lo que se interpretó como perjudicial para el acusado. A pesar de este revés legal, la carrera de Bruno Mars sigue en pleno auge. Su segundo álbum de estudio, titulado Unorthodox Jukebox, se lanzó el 7 de diciembre de 2012, tras un largo periodo de silencio. Un gesto creativo por parte de Mars fue brindar a los fans la oportunidad de escuchar el álbum completo una semana antes del anuncio oficial de su lanzamiento. Con la increíble cifra de 192.000 copias vendidas en su primera semana, Unorthodox Jukebox debutó en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, donde alcanzó el número 2. En poco tiempo, llegó a la cima de las listas, alcanzando el número 1 en varios países, incluyendo el Reino Unido, Canadá, Suiza y Australia. Se vendieron más de 6 millones de copias del álbum en todo el mundo, consolidando a Mars como uno de los artistas pop más exitosos de la década de 2010. Logró desenvolverse en la industria musical sin mayores problemas, lo que resultó en un gran éxito económico, esto a pesar de algunas críticas. Además, se ha presentado otra demanda contra Bruno Mars y Uptown Funk por infracción de derechos de autor. En un momento en que todo parecía ir viento en popa para Bruno Mars, con el lanzamiento de su álbum 24K Magic el 18 de noviembre de 2016 y la creciente polémica en torno a su éxito Uptown Funk, las cosas empezaron a empeorar. Tras haber alcanzado la cima de las listas 2 años antes, la canción se encontraba de nuevo en una situación delicada. A pesar de la enorme popularidad que había logrado, la canción, producida por Mark Ronson y con la participación de Mars, también se convirtió en blanco de acusaciones de infracción de derechos de autor. La banda The Gap Band se convirtió en el origen de la disputa más importante. Todos los miembros del grupo, junto con su productor, afirmaron que su canción,
Oops Upside Your Head, era sorprendentemente similar a la melodía con la que se comparaba Uptown Funk. Por ello, se les otorgó crédito como coautores de la canción Uptown Funk y recibieron el 17% de las ganancias de la publicación del libro. Este reconocimiento supuso un importante beneficio económico para The Gap Band, pero no puso fin a la disputa legal. Además de las reclamaciones de The Gap Band, otros artistas se sumaron a la polémica, acusando a Uptown Funk de plagiar sus obras. La artista serbia Victoria afirmó que su tema había sido copiado, aunque decidió no emprender acciones legales. La banda de electro-funk Kalag también presentó una demanda argumentando que Uptown Funk era similar a su canción Young Girls. Mientras tanto, The Sequence acusó a la canción de infringir los derechos de autor de su tema Funk You Up. Para complicar aún más el panorama legal en 2017, la Strada Entertainment intervino, señalando similitudes entre Uptown Funk y el clásico de Zapp, More Bounce to the Owns. A pesar de que algunas demandas fueron retiradas con el tiempo, la controversia puso de manifiesto las tensiones persistentes en la industria musical respecto a los derechos de autor y la originalidad. Los debates en torno a estas acusaciones abordaron cuestiones más profundas, como la naturaleza de la inspiración musical y la delgada línea que separa el homenaje de la copia descarada. La crítica se mostró dividida. Mientras que algunos argumentaban que el trabajo de Mars y Ronson representaba una visión novedosa del género funk, otros consideraban que la canción era demasiado derivativa, lo que planteaba interrogantes sobre la verdadera propiedad de un estilo musical y cómo las influencias del pasado dan forma a los éxitos actuales. Esta situación también generó debates sobre la apropiación cultural. Algunos acusaron a Mars de plagiar a artistas negros sin darles el crédito correspondiente, mientras que otros lo defendieron, afirmando que su obra celebraba y reconocía las raíces del género funk. Sensei Aishatu, quien moderaba una conversación en The Grapevine, criticó a Mars porque, en su opinión, la banda solo recreaba obras ya publicadas en lugar de presentar algo nuevo. Sugirió que el éxito de Mars podría atribuirse, al menos en parte, a que el público blanco disfruta de la cultura negra a través de la perspectiva creativa de un artista no negro. Los herederos de Gap Band han acusado a BMG de retener regalías del álbum Uptown Funk. El éxito arrollador Uptown Funk volvió a ser noticia en enero de 2021, esta vez por una disputa legal con BMG Rights Management. Ambas partes se vieron involucradas. Robert y Ronnie Wilson, herederos de los integrantes de Gap Band, demandaron a BMG por no pagarles las regalías correspondientes a su contribución al tema interpretado por Mark Ronson y Bruno Mars. Esta es la historia detrás de todo esto. Como parte del acuerdo alcanzado en 2015, Ronnie y Robert Wilson recibieron el 3,4% de los derechos de autor de la canción Uptown Funk. Este acuerdo sirvió como compensación por el uso de fragmentos de la canción Oops Upside Your Head de The Gap Band, lanzada en 1979 en Uptown Funk. La demanda alega que BMG, que adquirió Minder Music en 2015, incumplió el contrato al no pagar las regalías ni presentar una contabilidad correcta de su parte de los ingresos. Minder Music era la editorial de The Gap Band. Por incumplimiento de contrato, los herederos reclamaban una indemnización superior a $75,000. Además, exigían un interés anual del 9% a partir de 2015. Dado que BMG había adquirido Minder Music, la demanda puso de manifiesto que la compañía estaba legalmente obligada a pagar a los Wilson todas las ganancias de Uptown Funk que les correspondían según el contrato. Por otro lado, los herederos de Wilson decidieron retirar la demanda sin consecuencias en abril de 2021. Esto indica que no pusieron fin a la acción legal de forma definitiva y que podrían retomarla en el futuro. Respecto a las acusaciones, BMG se defendió afirmando que carecían de fundamento. La corporación dejó muy claro que no se llegó a ningún acuerdo ni se realizó ninguna transacción económica para desestimar la demanda. A pesar de las constantes críticas que han rodeado el asunto, BMG ha reafirmado su compromiso de tratar con justicia a los artistas y preservar la transparencia. No fue este caso el que puso fin a la controversia legal. Como consecuencia de esta circunstancia,
se pusieron de manifiesto las complejidades y dificultades asociadas a la gestión de los derechos musicales y las regalías. En consecuencia, resurgió el interés por las cuestiones más generales relativas a los derechos de autor y la compensación equitativa en la industria musical. A medida que avanzaba el caso, muchos se preguntaban cuáles serían las consecuencias más amplias para los artistas y la industria en su conjunto. Por otro lado, dejando atrás la controversia sobre los derechos de autor, ha surgido otro tema fascinante sobre Bruno Mars. Los recientes acontecimientos han dado lugar a rumores sobre sus supuestos problemas con el juego, así como a una importante deuda de 50 millones de dólares. ¿Cuál es la verdad detrás de estas acusaciones y qué respuesta ha dado Mars a las mismas? Para descubrirlo, no se pierdan el próximo episodio. La deuda de juego de Mars, de 50 millones de dólares, y qué ha dicho al respecto. A principios de 2021, Bruno Mars se vio envuelto en un torbellino de escándalos. Según informes, la estrella del pop había acumulado una enorme deuda de juego, supuestamente adeudando a MGM Resorts International la asombrosa suma de 50 millones de dólares. De acuerdo con los rumores, los extravagantes hábitos de juego de Mars se habían descontrolado, provocando grandes pérdidas que lo pusieron en aprietos financieros. Estas afirmaciones sugerían que gran parte de sus ganancias de sus exitosas residencias en Las Vegas se destinaban al pago de esta supuesta deuda. Una fuente anónima echó más leña al fuego, afirmando que MGM prácticamente controlaba a Mars debido a su adicción al juego. Como era de esperar, estas declaraciones tan explosivas captaron la atención de fans, críticos y medios de comunicación. Dado que Mars ganaba aproximadamente 90 millones de dólares al año solo con sus espectáculos en Las Vegas, a muchos les resultaba difícil creer que alguien con tanto éxito financiero pudiera encontrarse en una situación tan precaria. Después de todo, Bruno Mars no es un artista cualquiera, es una superestrella mundial que vende millones de discos, gana prestigiosos premios y llena estadios en todo el mundo. Pero la idea de que estuviera secretamente agobiado por una enorme deuda añadió un halo de misterio a su deslumbrante imagen pública. En respuesta a estos informes, MGM Resorts no tardó en abordar los rumores. Emitieron un comunicado contundente en el que negaron categóricamente las acusaciones. Según MGM, las afirmaciones de que Mars les debía 50 millones de dólares eran completamente falsas. Mars fue elogiado por su trabajo como artista en las instalaciones de la compañía, incluido el parque MGM, y la corporación destacó la relación cordial y respetuosa que mantenían con él. MGM destacó su satisfacción por la colaboración con el artista, asegurando a los fans que la acusación de que la adicción al juego de Mars lo había llevado a una situación tan desastrosa era completamente falsa. MGM reafirmó su entusiasmo por la asociación con el artista y con su declaración pretendía poner fin a las especulaciones de una vez por todas. Sin embargo, a pesar del vehemente rechazo de MGM, las acusaciones siguieron circulando una y otra vez. La noticia resultó demasiado jugosa para que muchos la dejaran pasar. Teniendo en cuenta que Mars ya había admitido su afición al juego durante una sesión de karaoke en coche con James Corden en 2016, Mars había revelado sus inclinaciones a las apuestas. En el transcurso de esa conversación humorística, Mars dijo que hubo un momento en su vida en el que recurrió al juego para poder cumplir con sus obligaciones financieras. Aunque esta declaración se hizo en tono de broma, dio pie a que los fans y los medios especularan sobre si su adicción al juego había sido alguna vez un problema serio. Dado que el juego es una actividad muy adictiva y que Mars obtenía considerables ganancias con su residencia en Las Vegas, muchos se preguntaron si había algo más en la historia de lo que se estaba revelando al público. Si Mars y MGM buscaban proteger su reputación, ¿podría haber una verdad oculta que intentaban mantener en secreto? El momento en que surgieron las acusaciones fue otro factor que contribuyó al misterio. La residencia de Mars en Las Vegas le reportó millones de dólares, y en ese entonces se encontraba en la cima de su carrera. Los fans estaban perplejos, preguntándose cómo alguien que parecía tener el control absoluto de su negocio y había alcanzado tanto éxito podía estar atravesando tales dificultades financieras. Existía una marcada disparidad entre su imagen pública de riqueza y éxito y las acusaciones de que estaba terriblemente endeudado, lo que solo sirvió para aumentar el misterio.
En medio del debate sobre la situación financiera de Mars, el artista se encontró en el centro de atención por una causa diferente. Mars, junto con su colaborador musical Anderson, .Paak, fue noticia en 2023 cuando tomó la inesperada decisión de retirar su disco, titulado An Evening with Silk Sonic, de la contienda por los premios Grammy. El disco, que había recibido una gran acogida y había alcanzado un éxito comercial, estaba siendo considerado para varias nominaciones a los premios Grammy. A pesar de ello, Mars anunció que no presentarían el álbum a ninguna nominación, una decisión que sorprendió tanto a los fans como a los expertos de la industria. Mars añadió que él y Anderson .Paak creían que ya habían ganado, pues su exitoso sencillo, Leave the Door Open, que había cosechado todos los galardones el año anterior, había tenido una acogida tan favorable. Observó que todo lo demás era un extra y que el reconocimiento que ya habían obtenido era suficiente en ese momento. Al decidir no participar en el proceso de nominación a los Grammy, la pareja buscó anunciar respetuosamente su retirada, permitiendo así que otros se centraran en el tema. Mars expresó su agradecimiento por la oportunidad de tocar en los premios Grammy, así como por los galardones que ya habían recibido. También manifestaron que querían aprovechar este tiempo para apreciar la música de otros artistas. Aunque la Academia de la Grabación respetó la decisión de Silk Sonic, esta dejó perplejos a muchos fans y críticos. Tras su impresionante triunfo en los premios Grammy de 2022, donde ganaron 4 galardones, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año por Leave the Door Open, parecía extraño que Mars y Paak no participaran al año siguiente. Esta decisión también generó cierto escepticismo. ¿Podría ser que Mars, que ya enfrentaba rumores sobre sus hábitos de juego, quisiera evitar un escrutinio público excesivo? Ganar varios premios Grammy podría atraer aún más atención a su vida personal, reavivando potencialmente controversias pasadas sobre la originalidad de su música, que habían ensombrecido sus primeros álbumes. Luego, en agosto de 2024, Mars y Lady Gaga sorprendieron a sus fans con el lanzamiento de una nueva colaboración titulada Die With a Smile. Este lanzamiento marcó el regreso de nueva música de ambos artistas tras un tiempo considerable y fue recibido con gran entusiasmo. Antes del lanzamiento, las dos estrellas anticiparon la colaboración en redes sociales, compartiendo publicaciones enigmáticas, incluyendo fotos en las que aparecían luciendo la mercancía del otro. Esta ingeniosa estrategia de marketing generó gran expectación entre sus seguidores, aumentando el interés por el sencillo. Die With a Smile fue una canción conmovedora que exploraba temas como el amor, la conexión y las incertidumbres de la vida. Muchos fans especularon que la canción podría tener un significado más profundo, una respuesta a las críticas y los desafíos que tanto Mars como Gaga habían enfrentado a lo largo de sus carreras. A pesar de todo el ruido de los rumores, las batallas legales y las controversias, Bruno Mars se ha mantenido notablemente sereno. Bruno Mars ha optado por una estrategia distinta a la de muchas celebridades que, al enfrentarse a un escándalo, intentan defenderse precipitadamente, a veces empeorando las cosas. Es un maestro en mantener en la incertidumbre tanto a sus fans como a sus detractores, y la verdad sobre su supuesta deuda de juego de $50 millones dista mucho de ser evidente. El mundo está cautivado tanto por la música como por la tranquilidad de Mars, y no podemos evitar preguntarnos qué le depara el futuro. Mars se ha mantenido mayormente al margen de las especulaciones, prefiriendo concentrarse en componer canciones y ofrecer conciertos inolvidables. Su capacidad para mantener la calma ante los rumores y las conjeturas lo hace aún más misterioso. Su fiel base de seguidores sigue intacta, y espera con ansias ver qué hará el artista a continuación, tanto en lo musical como en lo personal. Bruno Mars sigue siendo excepcional gracias a su extraordinario talento y su inquebrantable tenacidad. Ahora es tu turno de hablar. ¿Te gusta Bruno Mars? Deja un comentario o una idea. Gracias por sintonizarnos. Únete a nuestro canal y dale a me gusta si te gustó este vídeo. Antes de irte, asegúrate de ver el siguiente vídeo entretenido que aparece en tu pantalla.